Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque te hemos podido alabar como el coro cantaba. Señor, tú eres nuestra roca y solo en ti, Señor, estamos en pie. Tú nos mantienes en pie y nos mantendrás porque es tu promesa, Señor, al ser guardados por el poder de tu Espíritu Santo. Pero sigue bendiciéndonos con tu palabra, hablando a nuestros corazones y obrando, Señor, en cada uno de nosotros, porque queremos ser, Señor, mejores discípulos. Haz lo posible en el nombre de Jesucristo. Amén. En lo que el coro va entrando, vamos a hacer un pequeño recuento de la primera parte de este mensaje sobre edificando sobre la roca. Y aprendimos, hermanos, que Dios va a cumplir su propósito en mí. Eso es una gran verdad, se encuentra en el Salmo 138:8, que Dios va a cumplir su propósito en mí. Pero muchas veces, para cumplir este propósito, Dios tiene que intervenir en nuestras vidas. Dios tiene que trastornarlo todo. Por ende, muchas veces quedamos confundidos, pero terminamos cumpliendo su propósito. Eso fue lo que más o menos estuvimos aprendiendo en la primera parte de este mensaje. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque nos pasamos construyendo nuestras propias torres de Babel. Ustedes se dieron cuenta de que el Señor les había dado un mandamiento a esta gente primitiva, diciéndoles que debían de multiplicarse y llenar toda la tierra. Sin embargo, Nimrod, el líder opositor, más bien lo que quiso es congregar al pueblo en un solo lugar y formar un reino y rebelarse contra Dios. Por eso es que decíamos que muchas veces cuando no nos encontramos cumpliendo con los mandamientos de Dios, lo que estamos haciendo es sencillamente construyendo nuestras propias torres de Babel. Y no le puede ir bien al que ignora los mandamientos divinos. No le puede ir bien al que desafía a Dios en su orgullo. No le puede ir bien al que se desentiende de su Creador. No le puede ir bien al que deja de depender en su Dios. Y más cuando se le ha conocido. Por tanto, humillémonos ante su poderosa mano, como dice Primera de Pedro 3:15. Ustedes muchos conocen Segunda de Crónicas 7:14, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Segunda de Crónicas 7:14, un buen pasaje bíblico para enviarle al gobierno. No podemos esperar buenos resultados, no podemos esperar prosperidad, no podemos cosechar sin haber sembrado. No podemos esperar que todo marche bien en el matrimonio si estoy ignorando los parámetros y roles que Dios ha establecido en las Escrituras. No podemos esperar que nuestros hijos anden derechos si no les enseñamos el camino ni modelamos ante ellos la vida cristiana. Y no podemos esperar que se abran las ventanas de los cielos y se derrame bendición hasta que sobreabunde si le robamos a Dios sus diezmos. No puede irle bien al que ignora los mandamientos divinos. Nos lleva a la segunda parte de este mensaje, donde el Señor Jesús nos enseña a través de parábola sobre la necesidad de construir sobre un buen fundamento. Y vayamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, los versículos 24 al 27.
Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fíjense cómo comienza el Señor esta parábola. Cualquiera pues que me oye. Para una buena comunicación, tiene que haber un buen emisor y un buen receptor. Entonces se logra una comunicación. Se dice que un anciano, muy preocupado por su esposa, visita al doctor de la familia y le comenta, ¿no?, que él creía que su esposa estaba teniendo problemas de audición. Y el médico le dice, bueno, pero ¿cuán grave es el problema? No sé. Dice, bueno, yo te aconsejo que regreses a casa y comiences a llamar a tu esposa de varias distancias y que te vayas acercando a ver cuándo es que ella te responde, y así podemos saber la dimensión del problema, la magnitud del problema. Y así hizo don Clemente. Don Clemente se fue al patio, comenzó a llamar a la señora, Esterbina, Esterbina. Nada de responder. El anciano seguía por allá afuera, a toda garganta, Esterbina, Esterbina, y nada. Y ahí iba entrando ya a la cocina. Esterbina estaba bien ocupada fregando los platos de la cocina, y vuelve a pegarle aquel grito, Esterbina. Y ya la señora le dice, ya cállate, viejo, que desde que me llamaste desde el patio te respondí. El sordo era él. Para que haya una buena comunicación, tiene que haber un buen emisor y un buen receptor. Hermanos, Dios es nuestro emisor. Él nos da su palabra. Fíjese, dice Deuteronomio 15:5, si escuchares fielmente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Él es nuestro emisor y nosotros los receptores. Dice Marcos 4:23, el que tiene oídos para oír, lleve espejuelo. No, dice, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero hay tres tipos de receptores. Están los que no oyen. Y no me estoy refiriendo físicamente. Dice Jeremías 5:21. Tienen oídos y no oyen. Pero no son a esto lo que les está hablando Jesús. Porque en ambos casos, los dos oyen. Los dos oyen. Entonces están los que oyen y los que oyen y obedecen. ¿Entienden? Están los que oyen y los que oyen y obedecen. La verdad central de esta parábola, hermanos, es que no basta con escuchar, conocer los mandamientos. Usted puede saber teología bíblica, sistemática. De nada le vale nada de eso si usted no la practica. Están despiertos, ¿verdad? Si usted no la practica. La palabra de Dios hay que practicarla. Porque hasta que la persona no la lleva a la práctica, no la ha aprendido. No la ha aprendido. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1. Ustedes saben que este es un pasaje que nos
trata acerca de este problema. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 21. La Biblia de ustedes tiene Santiago. A mí me parece que Santiago se me ha perdido. Amor no vino a la iglesia hoy. Lo que pasa es que la Biblia es nueva y se pegan las hojas. Santiago 1, 19 al 25. Era dando tiempo a que ustedes la buscaran. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Fíjense, engañándoos a vosotros mismos. Usted no le está haciendo ningún daño a nadie, sino es a usted mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de la ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, el Señor ilustra todo esto que estamos hablando con el ejemplo de dos hombres construyendo sus casas sobre diferentes cimientos. Uno edifica sobre la roca, el otro edifica sobre la arena. Ahora, para construir una casa sobre la roca cuesta mucho trabajo, cuesta pena y cuesta mucha abnegación. Y requiere diligencia, requiere energía, tiempo, perseverancia. ¿Por qué? Porque hay que excavar y ahondar profundo. Por eso dice Habacuc 3:13, descubrid el cimiento hasta la roca. Fíjense que las casas cuando se construyen en lugares montañosos, bueno, esos que no quieren tener problemas cuando hay deslizamiento de terreno, se esmeran en buscar la roca firme. Y desde ahí entonces echan el cimiento y levantan esa estructura en estos lugares montañosos, porque saben la importancia de tener una base sólida. Bueno, esto ejemplifica al cristiano que está en armonía con Dios. El cristiano está en armonía con Dios cuando está oyendo la palabra, pero la está también poniendo en práctica. La está oyendo y poniendo en práctica. Y entonces el creyente viene a ser un edificio sólido, edificado sobre el fundamento que es Cristo. Y cuando vienen los vientos, lo cual es equivalente a los problemas naturales de la vida que nos vienen a todos, este permanece firme. Vamos a ver este fundamento rápidamente. Cristo es nuestra roca. Dice Primera de Pedro 2:6, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Nosotros los cristianos tenemos un buen fundamento en el cual construir todo aspecto de nuestra vida. Y es en el glorioso Señor Jesucristo. Sin Él nada me puede salir bien. Sin Él nada me puede salir bien. Y no solamente yo como individuo, pero también la iglesia halla su fundamento en el Señor Jesucristo. Mateo 16, del 16 al 18. Así que yo como individuo no me puedo desconectar de Jesucristo, ni tampoco en común como iglesia podemos desconectar a Jesucristo y dejarlo fuera de nuestra asamblea. Porque Cristo es Dios, Él es el Señor, Él es el Rey, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es fuente de vida, Él es la paz, mi pastor, mi amigo. Cristo lo es todo.
Cuánta firmeza tienen aquellos que pueden decir como Pablo, yo sé en quién he creído, ¿verdad? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteos 1:12. Hermanos, en tiempos difíciles, ¿con qué convicción decían los salmistas? Eres mi roca y mi castillo. En Dios está mi roca fuerte y refugio, mi Dios y la roca de mi salvación. Y decían en medio de las guerras, bendito sea mi Jehová, mi roca que me adiestra para la batalla. A todos se nos vienen luchas, batallas, problemas, sean de salud, sean financieros, de cualquier índole, sean problemas legales. No importa lo que sea, qué diferente es enfrentar la vida, enfrentar estas luchas, teniendo a Cristo como mi roca. Teniendo a Cristo como mi roca. Y por eso, hermanos, Cristo tiene que ser mi roca. Pero si yo voy a decir eso, entonces hay que guardar sus mandamientos. Hay que obedecerle. La fe y la práctica van de la mano. Son inseparables. Quiero llevarles a un versículo, Juan capítulo 14. Perdón, versículo 15. Juan 14:15. Y veamos la relación que hay entre Cristo y guardar sus mandamientos. Y cuando yo les digo, hermano, guardar los mandamientos, yo no me estoy refiriendo solamente al código de la ley que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Cuántas normas y regulaciones hay para la vida cristiana en el Nuevo Testamento? Que nosotros también tenemos que prestar atención y guardarlas y seguirlas. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire el 21. Y cuando se repite una idea hay que prestarle atención. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Pero no 2 veces, 3 veces repite Jesús. Mire el 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. De 3 formas el Señor nos habla y nos dice, simplemente, bien clarito. ¿Hay alguien que necesite que se le explique lo que acabamos de leer? ¿Verdad que no? Amas a Dios, tú guardas sus mandamientos, guardas su palabra. Tan sencillo como eso. Y usted sabe que yo encontré, no es que estaba perdido, pero buscando en la palabra, llegué a este versículo que causó un tremendo impacto en mí con relación a esto. Primera de Corintios 16:22. Primera de Corintios 16:22. La manera como casi Pablo termina esta primera carta a los Corintios, los cuales al parecer eran cristianos bastante libertinos. Primera de Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Fíjense para que ustedes vean en ese versículo. No olviden la relación que hay entre amar a Cristo y guardar sus mandamientos. Usted no puede decir que usted ama a Cristo si usted no va a guardar su palabra. Si usted va a ignorar lo que Él le dice. No puede ser. El que ama a Cristo guarda sus mandamientos. Pero ahora dice que el que no ama a Cristo en general sea anatema. Anatema es una palabra griega no traducida, pero significa ser un maldito.
con el sentido de no poder ser redimido, fíjense. De no poder ser redimido. Quiere decir, alguien consagrado a la maldición de Dios y a la destrucción. Eso es lo que es un anatema. Alguien que ya fue consagrado a la maldición de Dios y a la destrucción. Fíjense, el que no ame al Señor ya está considerado un maldito. Un maldito. Pero el que ama a Jesús va a guardar sus mandamientos. Los va a guardar. No puede ser de otra manera. Por eso veamos el peligro del otro cimiento. Hablamos del cimiento sobre la roca, que es Cristo. Y su palabra, vamos a hablar sobre la arena. Las casas construidas de esta manera pueden tener una apariencia preciosa. Pueden que inclusive parecer mejor que una casa edificada sobre la roca. Fíjense cómo la mayoría de las residencias costeras que están edificadas sobre arena, ¿verdad que son hermosísimas? ¿Quiénes les gustaría tener una casa en la playa? A mí no. Cada vez que vienen las tormentas y los huracanes, hay que salir, hay que evacuar por el peligro de ser arrastradas por las fuertes olas. Nosotros tuvimos la oportunidad cuando fuimos a Mississippi de visitar esta zona costera donde el huracán pasó y ver que solamente allí había quedado nada. Toda una costa completamente. Todo fue arrastrado. Arrastrado hacia el centro de la tierra. Y allí no quedó nada, no había una pared que estuviera sobre pared. Y yo me imagino que todo aquello eran, imagínense, frente por frente a la playa, tener tu playa privada, tiene que haber sido casas de millonarios. Y no quedó nada por estar, ¿qué? Construido sobre la arena. Bueno, así es el que escucha, porque fíjense que, volviendo de nuevo, hermanos, a la parábola que estamos tratando de estudiar en Mateo 7, 24 y 27, este también escucha. No piensen que se está tratando de alguien que ignora, que no viene a la iglesia. No. Alguien que escucha, dice el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, quiere decir, la oye pero no la practica. Escucha sermones, pero le entran por un oído, le salen por el otro. Y también puede referirse a personas que no le están dando importancia hoy día a la doctrina de la palabra de Dios. No le dan importancia a la doctrina. Les importa un pío lo que crean. Les importa poco estudiar la palabra como se debería de estudiar. Y todo es una exterioridad, una superficialidad, pues está careciendo de buen fundamento. No hay preocupación, esfuerzo, el más mínimo intento de excavar profundo para hallar la roca. Bueno, esa es la religión que no cuesta nada. Se basa solamente en escuchar nada más, y si es que predican. Cuando el fundamento no es sólido, ¿qué pasa? Vienen los padecimientos, vienen las aflicciones, no los pueden resistir. No los pueden resistir, caen, porque han construido su religión en una conformidad externa a las doctrinas del cristianismo. El resultado es una confusión total. Y además de eso, viene cualquiera, les dice 2 o 3 cositas al oído y les creen. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Y dice Isaías 5:13, es llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Ahora, hay quienes creen que la vida secular y la vida religiosa, pues son dos esferas completamente separadas, opuestas, o pueden llevarse una por un lado y la otra por el otro. Hay quienes creen que es así, pero no lo es.
La manera de yo hacer religión va a influir grandemente en todo aspecto de mi vida. En mi vida secular, en mi vida familiar y en mi vida social. Y mi religión, créalo o no, le va a ser de provecho o lo va a destruir. O le da provecho o lo va a destruir. Porque sí, la religión tiene mucho que ver con todo aspecto de mi vida. Y por eso, hermano, cuando usted no le presta atención a la palabra de Dios y no la practica, usted está construyendo sobre la arena. Y hay un tremendo peligro de ser arrastrado en confusión, en engaño, en desesperación y en no saber qué hacer cuando vienen los problemas de la vida. Fíjense que la parábola enseña que los vientos visitan a ambos. A ambos visitan los vientos. Los vientos no los podemos evitar. El hecho de yo ser cristiano no significa que voy a tener menos vientos que otras personas. Los vientos visitan a ambos. A ambos. La gran diferencia está en quién los resiste y quién no sufre daño. Esa es la gran diferencia cuando vienen los vientos. Hermanos, ya estamos concluyendo. Si tú eres un hijo de Dios, se espera que tú cumplas con los mandamientos divinos. Se espera. Es más, voy a decir algo, y fuerte lo que voy a decir, pero lo voy a decir con toda convicción, en el nombre del Señor. Que vergüenza debería darle a todo el que dice ser cristiano y toma con ligereza a Dios y sus mandamientos. Le debería de dar vergüenza. Debería de dar vergüenza cada vez que no se congrega y no viene a la casa de Dios, o no lee la Biblia, o no ora, o no hace las cosas que como cristianos deberíamos hacer. Vergüenza les debería de dar. Hermanos, y mientras que este país en que estamos viviendo y todos estamos sufriendo, pasando por lo que estamos, mientras que este país siga tratando de edificar, ignorando a Dios e incumpliendo sus mandamientos, no podrá levantarse. No podrá levantarse. Y usted sabe qué es lo peor que puedan hacer. Así que no se impresione tanto cuando usted ve a la gente orando. No se impresione tanto, a mí no me impresiona cuando usted ve a la gente orando. Porque de qué le vale a usted, ya le voy a decir por qué lo voy a decir. ¿De qué les vale a usted estar invocando a Dios en oración y a la vez ignorar su santidad y su justicia? Y invocarlo sabiendo que usted no va a hacer nada al respecto. ¿De qué le vale orar? Si usted no está atendiendo a la santidad y a la justicia de Dios y no va a hacer nada al respecto. O sea, lo peor que puede hacer este país es estar orando, invocando a Dios y no hacer nada por llevar este país a estar a bien con Dios. Ahora, lo mismitico que les hemos hablado que está ocurriendo en el país puede ocurrir en su núcleo familiar. Puede ocurrir en su núcleo familiar. ¿Ok? Con toda claridad, en Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. Así que lo lógico y prudente es que uno edifique sobre un buen fundamento, porque lo que comienza bien, lo más seguro que termine bien y viceversa. Hermanos, en mi experiencia los he visto. He visto cuando comienzan a desviarse, no dan un viraje completo, sino que es paulatinamente, no la mente de Pablo metió una latina, sino paulatinamente, poquito a poco, van haciendo el viraje. O sea, eso es desviándose de Dios y de su palabra. Y tú los ves poquito a poco desviándose, y ¡pum! Cayeron. No fue que de aquí saltaron. No, tú los ves poquito a poco. Y cuando están en el piso,
que es cuando todo se ha trastornado y Dios ha tenido que intervenir y están bien confundidos, entonces se tienen que volver para atrás. ¿Ok? Y Dios cumplió su propósito en ellos. Porque Dios lo va a cumplir. De todas maneras Dios lo va a cumplir, hermanos. Por eso salgamos de aquí evitando eso y diciendo como David en su canto, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Tenemos que cavar hondo. Y para cavar hondo va a requerir esfuerzo. Hermanos, edificar sobre la roca que es Cristo y escuchar y practicar su palabra. Y esto va a requerir, hermano, diligencia, abnegación y sobre todo una palabra bien importante, persistencia. Persistir en lo mismo es lo que va a requerir el poder cavar hondo para poder estar firme. Así que les voy a decir algo que a ustedes les gusta mucho cuando yo les digo. Ya dejen ñeñeñe. Y vamos, hagamos, cosamos ladrillo, edifiquemos nuestra vida en Cristo. Porque todo lo que el ser humano se propone, lo logra. Y si usted se lo propone, hermano, cavar hondo, llegar a esa roca y permanecer en esa roca, lo va a lograr. ¿Ok? Pero tiene que ser persistente y dedicado. ¿Quiere que te vaya bien en tus empresas? Comienza poniendo a Cristo en primer lugar en tu vida. Cumple sus mandamientos. Respeta y guarda el día del Señor. Congrégate. Sírvale. Trae los diezmos al alfolí. Pon en práctica la palabra en tu matrimonio. Encamina a tus hijos en el Señor. Haz todo esto y vas a ver que cuando vengan los vientos y soplen duros contra ti, vas a permanecer firme. Que el Señor les bendiga. Oremos. Gracias te damos, Dios, por habernos traído a tu casa, por estar aquí, precisamente en este tu día, en donde debemos de estar, buscando de ti, buscando de tu palabra, saliendo, Señor, estimulados y con el ánimo, que no estamos en el aire, tenemos a Cristo, lo tenemos como un fundamento firme en el cual yo puedo apoyar mis pies y edificar y levantarme, no importa cuán bajo haya caído, me puedo levantar en ti y puedo permanecer en ti. Misericordia ten de nosotros, Señor, cuando ignoramos tus mandamientos. Yo te quiero pedir, Señor, que tú, de tu Santo Espíritu, vengan estos recursos que necesitamos, la diligencia, la fidelidad, la abnegación, la persistencia. Pon el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor, para poder hacer lo que nos conviene y poder permanecer firme, Dios, aún en medio de una situación donde no sabemos cuán peor resulte, podamos estar firmes en ti, Señor. Misericordia ten de cada núcleo familiar. Misericordia ten de este país que tan lejos está, Señor, de agradarte. Ten misericordia de tu iglesia que vive en este país. Tú dices que no hay paz para los malos, pero danos paz a nosotros por todas partes, Señor. Bendícenos, pero sabemos que esa bendición no puede venir si estamos, Señor, por otro lado ignorando tus mandamientos. Ayúdanos, Jesús. Lo pedimos en Jesucristo. Amén.